Nuestro invitado de hoy es, desde el día 27 de septiembre del año pasado, Monseñor Obispo de Ciudad Real y prior de las órdenes militares. Es eclesiástico y teólogo, tiene 62 años y sucede al obispo Gerardo Melgar Viciosa, que estuvo 8 años en la diócesis. Hoy les quiero presentar, y créanme que es un honor auténtico tener con nosotros al obispo de Ciudad Real, al señor don Abilio Martínez Barea. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer, obispo, tenerte aquí con nosotros. También para mí estar aquí en estos estudios de IMAX Televisión. Aclaro a los espectadores que he preguntado si el usted o el tuteo, y que el obispo me ha dado permiso para tutear. Estupendo, sin problema. Muchísimas gracias. ¿Cómo recuerda su ordenación sacerdotal el 30 de septiembre del año 1989? Bueno, ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Sí, sin duda. Ya son 37 años, 37 años de mi ordenación sacerdotal allí en Logroño. La recuerdo con un cariño inmenso, como un día muy especial. Estuve 13 años teniendo en cuenta la EGB y el BUP, ¿no? Y después los estudios eclesiásticos. Estuve 13 años preparándome para lo que yo creía que Dios me llamaba, que era la vocación al sacerdocio. Por eso ese día, que fue un 30 de septiembre, un día de sol, un día de luz, un día de calor, lo viví de una forma muy intensa, llegando ya pues a esa vocación a la que el Señor me había llamado, y como digo, fue un día especial para mí el poder recibir la ordenación de manos del obispo, en una realidad en la que yo había ido pensando, discerniendo a lo largo de los años, y ver ya que llegaba a esa meta para mí tan importante. Otra fecha importante es el año 2017, creo recordar el 11 de marzo, cuando te ordenas obispo y eres nombrado Monseñor de Osma Soria. Sí, fue otro día también muy... memorable, ¿no? Es un día memorable. Día memorable. Además también lo recuerdo mucho más que el 30 de septiembre del 89. Lo recuerdo mucho más, me refiero en imágenes, porque fue en el año 2017, un día espectacular en el que hacía calor, había muchísima gente en el Burgo de Osma, no solamente por mi ordenación episcopal, sino porque allí en el Burgo de Osma los fines de semana viene muchísima gente a disfrutar del turismo religioso, gastronómico y demás. Había muchísimas autoridades, obispos que me acompañaron, amigos y amigas con los que he compartido muchísimo La Rioja y tal, y por eso fue también un día algo que sientes muy desde dentro, el verte llamado por Dios a través de la Iglesia a lo que es el episcopado. Y sobre todo imagino también un día de fiesta para la familia. Sí, mi familia me acompañó ese día, así como aquí en Ciudad Real, pues ya mis padres no pudieron venir. Mis padres murieron allí en esta etapa que he estado de obispo de Soria, en el Burgo de Osma. Murieron en el año 2022 y 2023 por edad, no por otro motivo, ¿no? No fueron víctimas del COVID ni nada, sino porque tocaba. Mientras que en el año 2017, el 11 de marzo, que fue la ordenación episcopal, ese día me pudieron acompañar mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, y fue un día, como digo, pues muy entrañable a todos los niveles, incluido el familiar.
Obispo, ha cambiado mucho la Iglesia desde el año 89, que es la ordenación, tu ordenación, a la Iglesia actual del año 2026. Sí, sí, ha cambiado mucho la Iglesia, los cristianos y la sociedad. Pongo todo en el conjunto, ¿verdad? Han sido casi 40 años de los que estamos hablando, donde la Iglesia ha sufrido una transformación en el sentido de que ya hay menos familias que bautizan, con lo cual tenemos menos bautizados, hay también menos bodas sacramentales, hemos ido sufriendo una transformación. La sociedad también, ¿no?, durante ese tiempo. ¿Eso qué significa? No significa el estar siempre quejándonos de todo, sino ver en la actualidad, ver la providencia, ver la mano de Dios, y con lo que hay, pues anunciar siempre a Jesucristo y nada más. Naciste en La Rioja, en Autol, y yo quería preguntarte cómo se afrontan las idiosincrasias riojana y manchega, en qué se parecen y en qué se diferencian. Bueno, nací en La Rioja, efectivamente, en el año 1964, tengo 62 años, como has dicho al inicio, y La Rioja es una tierra muy parecida a La Mancha en el carácter. ¿En qué sentido? Porque la gente de La Rioja es una gente extrovertida, es una gente que le gusta muchísimo relacionarse, el habla, el dialogar, y en ese sentido se parece mucho a Castilla-La Mancha, donde la gente también es extrovertida, cercana, abierta. En Castilla y León, donde he estado estos años, son gente muy buena, de un corazón de oro, pero diríamos que respecto a las relaciones con el obispo, pues hay como más sobriedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como más austeridad. Bueno, el castellano leonés es así también. Es así, por eso, porque es más sobrio. Porque es más sobrio, ¿no? Sí, sí, pero gente de muy buen corazón y de mucho cariño, ¿no?, hacia el obispo. Y La Rioja, en ese sentido, se parece más a La Mancha, porque somos un poco más extrovertidos, más de saludar enseguida, de entablar una conversación, sea quien sea, lo conozcas o no lo conozcas, y por eso el trasplante, diríamos, de La Rioja a Castilla-La Mancha cuesta, porque cuesta salir de tu tierra, eso lo sabemos todos, sí, pero ciertamente estoy en una tierra en ese sentido muy parecida, muy parecida. Incluso en lo religioso. En lo religioso me atrevería a decir que en estos momentos, y no es por quedar bien, me atrevería a decir que creo que en Ciudad Real hay más, vamos a decir, sentimiento religioso que en La Rioja. Ahora sí, ahora sí. A los 12 años ingresas en el seminario. ¿Tenías clara la vocación? A ver, decir claro con 12 años, yo creo que con 12 años no se puede decir claro a nada, pero sí es verdad que ya tenía en mí como un deseo de llegar al sacerdocio, ¿no? Yo tuve en mi pueblo, en Autol, 2 sacerdotes recién llegados a Autol, después de ordenarse, que fueron muy buenos sacerdotes. Uno de ellos vive todavía. No pudo venir a mi toma de posesión aquí en Ciudad Real porque le surgió un compromiso familiar que no podía dejar, ¿no? Tiene 90 y muchos años. Y estos sacerdotes creo que fueron modelo para todos, y yo veía en ellos como una forma de decir, aquí algo hay, ¿no? Aquí, y a través de ellos, de la familia, de la devoción a la Virgen, yo tenía esa cierta intuición, pero es verdad que los años del seminario son años en los que tienes que madurar y llegar a un discernimiento, Pero sí que puedo afirmar que con 12 años se puede intuir, se puede oler, que sí, ciertamente Dios te llama. Hay una inclinación. Hay una inclinación, hay un decir, creo que por aquí creo que es verdad que el Señor me llama a esto. Evidentemente después el seminario está para formarte, para madurar y verificar con la Iglesia que realmente esa llamada es verdadera. Abilio, ¿cómo te hace saber Dios que desea que te dediques a la vocación sacerdotal? Es un tema un poco complejo de explicar, ¿no? Porque esas evidencias, por decirlo de alguna forma, son muy difíciles de tener en la vida. La vocación sacerdotal, como la vocación matrimonial, es siempre una aventura,
es estar dispuesto cada día a ver qué te depara ese día, ¿no? Pero no el azar, sino la providencia de Dios. Y por eso, como digo, el tener esas evidencias no es fácil, pero sí que te das cuenta que estás a gusto, que tienes como un gusto interior haciendo las cosas de Dios, que tienes como una paz, como una tranquilidad, ¿no? Que te ayuda a vivir cada día. Por eso, más que en mi caso, así como hay otros, en estos momentos hay muchos jóvenes que de repente tienen una conversión muy grande, que de repente tienen una llamada muy fuerte, en mi caso siempre he dicho que ha sido un dejarme vivir primaveras, veranos, otoños, inviernos, pues siempre llevado de esa religiosidad que yo he vivido en mi pueblo, en el seminario, y ver que Dios me llamaba por ahí, a pesar de las dificultades. Quizá porque los caminos del Señor son inescrutables. Así es, porque ciertamente yo creía que debía ir al seminario, sin embargo mi madre no lo veía. Mi madre no lo veía y retrasó mi entrada en el seminario todo lo que pudo, hasta que ya accedió a mi voluntad de ir allí. Por eso que son inescrutables. Hay gente que lo ve, gente que no lo ve, pero hay que ir dejándose llevar de la mano de Dios. No, como digo, no es un azar, no es una lotería, sino es la providencia de Dios que te va acompañando y que va haciendo que cada día descubras si realmente Dios te llama o no te llama. Has ejercido de vicario, de profesor, de director, de delegado, de conciliario, de canónigo. Qué dura es la vida de un sacerdote. Sí, en La Rioja yo ya los nombramientos que me daba el obispo optaba por tenerlos en un cajón. Y le dije un día, creo que me va a hacer falta un cajón más grande porque aquí ya no me entran los papeles de los nombramientos, ¿no? Pero siempre dispuesto a lo que el obispo me pidiera, intentándolo hacer lo mejor posible. Incluso cuando me pidió don Ramón Búa Otero, que fue obispo mío durante varios años allí en La Rioja, un gallego que ya murió, me pidió que me dedicara a lo que se llama la delegación de enseñanza, que significa hacerte cargo de los profesores de la religión católica en la escuela pública, ¿no? Fundamentalmente, no había sido nunca mi campo, yo no había estado ahí, pero dije, bueno, pues hay que fiarse de Dios a través de la Iglesia. Me lancé, y con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas, que es muy importante para un sacerdote y para un obispo, saber confiar en quienes están contigo, que eso para mí es fundamental, saber confiar en las personas que están contigo, pues desarrollé esa labor lo más dignamente que pude, pero sí que tuve muchísimos nombramientos a los cuales, pues si estaba en mi mano, los hacía lo mejor que podía. La verdad, cuando yo digo que la vida del sacerdote es dura, pienso también en esa sensación de cambio constante, ¿no? Porque no se puede tener apego a un lugar, dado que enseguida hay un traslado a otro lugar de España. Sí. La vida del sacerdote, como la vida del obispo, es siempre, lleva consigo pues eso, una dureza, ¿no? Lo que pasa es que lo vives, intentas vivirlo desde Dios, intentas vivirlo desde la fe, pero para un sacerdote que está en una parroquia, que se encuentra muy integrado con la comunidad, cuando el obispo le pide un cambio, es trasplantarse, que es lo que llamo yo, ¿no? Te arrancan de un sitio para plantarte en otro. Es importante, casi un trauma. Es importante no secarse, sino volver a echar raíces y volver a florecer. Para un obispo es lo mismo. Yo estaba en La Rioja, llevaba allí muchos años de sacerdote, cuando en el año 2017 me nombran obispo de Osma Soria, y estaba muy a gusto, casi, pues me había hecho ya con un montón de gente con los que compartía mi fe y mi vida, ¿no? De repente ir a Soria a algo completamente distinto, porque ya la función, el encargo es muy distinto, cuesta. De Osma Soria a Ciudad Real, pues también cuesta, no por Ciudad Real, ni mucho menos, que creo que estoy muy bien, muy a gusto, integrándome, no pongo ninguna pega, pero sino porque te cogen de un sitio a otro, ¿no? Y lo mismo para un sacerdote que para un obispo, lo tenemos que vivir siempre desde la disponibilidad que hemos prometido para poder anunciar el Evangelio allí donde la Iglesia te pida. La ciudad ya la conoces, ¿no? Sí, conozco. Y bien, ¿no? Bien, sí, conozco Ciudad Real, he estado ya en la mayoría de las parroquias de Ciudad Real, me queda solamente una por visitar de la ciudad. La Semana Santa he aprovechado, sin tener obligación,
porque el obispo de Ciudad Real va el Viernes Santo en la procesión de Viernes Santo y va también en un Vía Crucis del Lunes Santo por la noche. El resto no tengo obligatoriedad de ir a ningún sitio, de procesiones me refiero. He aprovechado para ir a todas las que he podido, porque para mí es importante el integrarme y el conocer la religiosidad de la diócesis que me ha sido confiada. Ciudad Real, como ciudad, igual puede parecer un poco pedestre, ¿no? Pero lo que voy a decir, pero me encanta porque es llana. Sí, es cierto. Entonces sales a pasear y es una bendición, o sea, porque como es muy llana, muy llanita, sales a pasear con muchísima comodidad. ¿Cuántos sacerdotes en la provincia de Ciudad Real aproximadamente dependen del obispo? Actualmente, entre todos los que están jubilados, los que están en activo, algunos que están fuera, otros que son de fuera pero que están aquí en Ciudad Real, en total son, aunque como digo es una aproximación, pero según la última guía, somos 170 sacerdotes. ¿Y el obispo conoce ya los 170? Conocer, aún me falta algunos, sobre todo de los mayores, que están en casas, que apenas salen, pero de los que están en activo, yo creo que a todos ya, porque he tenido encuentros con ellos y pienso que, salvo alguno, como digo, muy mayor, que está en su casa y que no sale y que todavía no he podido visitar, en su casa fuera de Ciudad Real, porque dentro de Ciudad Real los he visitado ya, los que viven en su casa, ¿no? Mayores, yo creo que prácticamente conozco ya a todos. ¿Y cuál es la impresión que se lleva el obispo al conocer a los sacerdotes? Estoy contento porque, a ver, todo el mundo tiene sus dificultades, no digo yo que no haya dificultades, ¿no? Pero estoy contento porque veo que es un presbiterio donde entre los mayores, la franja de medianos y la franja de jóvenes está muy compensada. Es que vengo de una diócesis, Osma Soria, donde de 90 sacerdotes, menores de 65 años, solamente éramos 32, contando al obispo. Y el resto 60, mayores de 65 años, y de 80 en adelante muchísimo, ¿no? Entonces aquí ver a clero mediano y a clero joven para mí es una gran alegría. No desprecio ni mucho menos al clero que tiene más años, no digo eso, ¿no? Les trato con absoluto cariño a todos exactamente por igual, pero la diferencia entre la diócesis de Soria, de Osma Soria, y la diócesis de Ciudad Real es que aquí hay clero joven y clero mediano, y eso me da mucha alegría porque significa que somos un presbiterio con fuerza, un presbiterio con vida, que podemos enfrentar muy bien lo que es la evangelización de la diócesis de Ciudad Real. Las administraciones, supongo, los políticos, supongo, te han acogido muy bien. Sí. Desde el primer día, cuando apenas conocía todavía a las administraciones políticas, tanto la regional como la provincial como la local, estuvieron muy presentes en mi toma de posesión. Y eso es de agradecer porque significa que hay buena relación entre las instituciones, porque cada uno puede pensar de una manera y actuar de otra, pero las relaciones institucionales creo que deben ser siempre cordiales y amigables. Totalmente de acuerdo. Y entonces me dio mucha alegría ver allí a las tres administraciones, y también a la nacional, porque había diputados nacionales y senadores y tal, ¿no? Ver a la administración nacional, a la regional, a la provincial y a la local, verlos presentes en mi toma de posesión me da una gran alegría porque te ayuda también a sentirte acogido, O sea, además de ser un gesto institucional, también es un gesto humano ver que te acogen. Fuiste responsable del departamento pastoral en la conferencia episcopal. Pastoral del trabajo. Del trabajo, sí. ¿Cómo funciona? Fuiste y soy todavía, sí. Perfecto. Soy todavía, sí. Llevo ya con él unos 7 años aproximadamente. El Departamento de Pastoral del Trabajo, que pertenece a una subcomisión de la que soy presidente de esa subcomisión de acción caritativa y social, es un departamento que funciona bastante bien. He de decir que es gracias al director de ese departamento. Yo soy el obispo responsable, pero hay un laico que es el que lleva realmente el día a día de ese departamento. Don Antonio Algora estuvo muchísimo tiempo ahí. Muchísimo tiempo. Y cuando ya él tenía que dejarlo, me dijo, no sé si será fácil que lo coja alguien. Dije, no te preocupes, que lo cogeré yo, tranquilo, ¿no? Yo conocí a don Antonio Algora cuando yo era seminarista, en un viaje
que hicimos unos cuantos seminaristas de España, me voy de un sitio a otro, pero ya aterrizaré, en un viaje que hicimos los seminaristas de España a Tierra Santa, unos 50 seminaristas, y él fue el obispo que nos acompañaba, ¿no? Era muy joven, con 40 y pocos años, ¿no? Nosotros, los seminaristas, más todavía, y desde entonces mantuve con él una relación amistosa, como era él, de cercano y demás. Y por eso le he sustituido en el Departamento de Pastoral del Trabajo, que es un departamento difícil. ¿En qué sentido es difícil? Pues porque el mundo del trabajo es complicado. Es complicado, pues porque lleva consigo lo que es toda la cuestión de sindicatos, toda la cuestión de asociaciones empresariales, la seguridad en el trabajo, los jornales, los salarios, todo, ¿no? Por eso es un mundo un poquito complejo, pero yo lo cogí con alegría y vamos dando pequeños pasos, intentando pues apoyar todo lo que sea justo para los trabajadores, claro. También presidente de la Fundación Las Edades del Hombre. Sí, eso ha sido para mí, no ha sido más que 3 años, porque en el momento que iba a cumplir los 3 años, ya me trasladaron aquí a Ciudad Real. Y para ser presidente de la Fundación de las Edades del Hombre hay que ser obispo de Castilla y León. Correcto. No puede ser un obispo de fuera, porque es que es una fundación de las diócesis de Castilla y León. He estado 3 años, para mí han sido muy buenos, porque he aprendido mucho. He aprendido mucho sobre las cuestiones de arte. He aprendido a valorar, ya lo valoraba, pero aprendes más a valorar el arte que nos han ido dejando nuestros antepasados y cómo ese arte tiene que convertirse en catequesis, porque cada exposición, cada edición de las Edades del Hombre es una catequesis, es un mensaje que queremos transmitir. No solamente es decir, vamos a mostrar lo artístico que tiene Castilla y León, sí, vamos a mostrar lo artístico que tiene Castilla y León, pero para decir a todo aquel que vaya allí, mira, aquí hay un mensaje de parte de la Iglesia. Si ves un sagrario es para hablarte de la Eucaristía, si ves a la Virgen, una imagen de la Virgen es para hablarte de la Madre de Jesús y Madre nuestra que es la Virgen. Y ha sido una experiencia muy buena. Creo que estamos en un momento en el que las Edades del Hombre se están reinventando en el mejor sentido de la palabra, porque no solamente ya son ediciones de las Edades del Hombre, sino que atienden a lo que es a lo mejor la cuestión de archivos digitales para los libros que tenemos de documentos y demás, la cuestión también de música, y lo está haciendo bastante bien. ¿Los sacerdotes han de dar ejemplo de vida constantemente? Yo creo que lo tenemos que intentar, sí. Yo creo que lo tenemos que intentar, es decir, por un lado, somos personas como todo el mundo y por lo tanto nos podemos equivocar, no somos máquinas, pero nuestro objetivo es ser modelos. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque estamos llamados a ser santos, queramos o no. Es lo que en nuestra ordenación queremos vivir, la santidad sacerdotal, y por lo tanto estamos llamados por Dios a ser santos. Y segundo, tenemos que ser modelos porque mucha gente se fija en nosotros. Hay un adagio latino, yo lo voy a decir en español, que dice que la corrupción de los mejores es la peor de la corrupción, que significa que cuando los que deben dar ejemplo no lo dan, es la peor de la corrupción. Por eso, sí, debemos dar ejemplo constantemente, lo cual no quiere decir que no tengamos dificultades, que no tengamos errores como humanos. Máquinas no somos. Correcto. Máquinas no somos, ¿no? Y además esos errores los comprende Dios, todos, ¿no? Pero sí que debemos intentar ser modelos, lo debemos intentar por lo menos. Y Abilio, ¿cómo afronta la Iglesia las denuncias de corrupción, de acosos, de pederastia? Bueno, a ver, me gustaría decir que frente a una opinión a veces generalizada de que nos desinteresamos de ello, he de decir que desde que soy obispo de Osma Soria, en nuestras plenarias, reuniones de los obispos de toda España, que hacemos 2 veces al año, es un tema que nos ha ocupado desde que yo soy obispo. O sea, no estamos desinteresados, no estamos a la defensiva, sino que intentamos ver cómo llegar a una a una reparación integral de esas personas. A veces las víctimas no tienen esa percepción, y es cierto, ¿no? Y tienen una percepción distinta
una apreciación distinta, que respeto y demás, pero sí que hemos ido dando pasos, que teníamos que haber sido más rápidos, puede ser, que teníamos que haber sido... puede ser, pero que sepa la gente que intentamos poner remedio, en primer lugar, la reparación de las víctimas y, en segundo lugar, en prevención y formación para que no vuelva a ocurrir, porque creo que la clave fundamental es que eso no vuelva a ocurrir y así no tendremos víctimas. Ahora, pero también es cierto que con las víctimas de antes y con algunas que salen ahora, tenemos que tener una actitud de pedir perdón y de reparar. Es cierto que la percepción es como si no tuviéramos interés. Tal vez seamos un poco lentos, no lo sé, pero sí que estamos preocupados por cómo hacer una reparación integral de las víctimas. Señor obispo, ¿cómo se viven las vocaciones hoy en día en un mundo tan materialista como el que vivimos? Bueno, pues las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, he de decir que en Ciudad Real, las vocaciones al sacerdocio, hay chicos que se lo están planteando. Tenemos en estos momentos 16 seminaristas mayores, menores tenemos muy poquitos, pero mayores hay 16, que no es un número que es un número que está bien, En ese sentido, Ciudad Real, mientras mantenga ese número entre 15 y 20, es una cosa muy importante. Pero, ¿cómo lo viven los chicos? Yo creo que lo viven precisamente ahora. Las vocaciones al sacerdocio son gente más espiritual, frente a lo material, frente a esa época que hemos tenido tan materialista, de ateísmo, de solamente lo empírico, solamente lo científico, lo comprobable. Yo creo que ahora nuestros chicos que se preparan para el sacerdocio son chicos que tienen más claro que hay que vivirlo desde una espiritualidad, con compromiso, pero también desde una espiritualidad, ¿no? Hay que tener cuidado de no dar bandazos, de pasar de decir, no, el sacerdote es aquel que se compromete con los pobres, sí, pero también es aquel que mantiene una espiritualidad, una relación con Dios. O no solamente decir, sacerdote es aquel que se dedica solamente al culto, no, y también el compromiso con los pobres. Son dos polos que hay que unir en la vocación al sacerdocio. Y ahora, los chicos que vienen a los seminarios, los chicos jóvenes, yo creo que como reacción a este mundo tan materialista, a este mundo tan de cosas, de tanto tienes, tanto vales, lo que hacen precisamente es ser chicos más espirituales. Eso quería preguntar, porque parece ser que la juventud tiene cierto desapego a la religión, y veo que no. No, hay un fenómeno en estos momentos, yo no me atrevería a calificar de que sea una gran renovación, no me atrevería todavía a calificarlo, pero yo creo que todo el mundo debe estar de acuerdo que, porque nos lo dicen las estadísticas, que los chicos ahora entre 14 y 25 años están teniendo una vuelta a la espiritualidad, y algunos grupos de la Iglesia que no han tenido los que están ahora entre los 30 y los 50. Eso lo estamos viendo, el que hay muchos chicos que participan a su estilo, claro, ¿no? Pero en movimientos o retiros que llamamos de Fetá, de Samuel, que son para chicos jóvenes, todo este fenómeno de Hakuna. El otro día, igual es una pura ilusión mía, pero yo lo digo porque lo viví así. El otro día estuve en Campo de Criptana, haciendo una Eucaristía y una procesión, con motivo del 200 aniversario del bicentenario de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento. Bueno, a mí ver que en la calle los chicos jóvenes veían pasar a Jesucristo en la Eucaristía, hacían la Eucaristía y hacían la señal de la cruz, yo digo, bueno, eso es un signo positivo. Yo creo que es un signo positivo, ¿no? De que los chicos algo sienten cuando ven pasar allí al Señor en la Eucaristía. Creo que si hay una especie de vuelta, veremos qué alcance tiene, hasta cuándo dura, pero sí que hay una especie de vuelta de los adolescentes jóvenes a lo que sería más la espiritualidad y probablemente, como digo, los seminaristas como reacción a tanto materialismo que están viendo. El obispo de Ciudad Real es proclive a las procesiones, porque la última que has estado ha sido la de Bolaños de Calatrava. Sí. ¿Y qué tal como experiencia? Bueno, pues en Bolaños de Calatrava, que estuve el domingo en la romería de la Virgen del Monte, pues expresé en público mi sorpresa al ver cómo en torno a una ermita de la Virgen
había tanta vida. Yo es que no lo había visto nunca, no lo había visto nunca, ¿no? Y además se vive con mucha pasión. Sí, no digo que no exista, pero yo no lo había visto nunca en torno a la misa de la Virgen del Monte, la cantidad de gente, de casetas, de cosas que había por allí, impresionante. Y he de decir que durante la Eucaristía la cosa para, la cosa se tranquiliza, tuvimos en la ermita preciosa la Eucaristía, participó la gente muy dignamente, muy bien, y después hice todo un recorrido por el Museo de la Virgen, etcétera, compartí con las personas que por allí pude saludar, y sí, yo creo que la religiosidad popular, lo que el Papa Francisco llamaba la piedad popular, creo que tiene una capacidad evangelizadora que tenemos que saber aprovechar. Señor obispo, ¿qué es para ti la familia? Para mí la familia lo ha sido todo, ¿no? Lo ha sido todo. Yo recuerdo muchísimo mi pueblo, recuerdo muchísimo... ¿Autol? En Autol, sí. Como viví hasta los 12 años, a los 12 años fui al seminario, pero recuerdo muchísimo a mis abuelos, a mis padres, a todos mis primos, cómo nos juntábamos con determinadas ¿Existe fiestas. contacto incluso ahora, teniendo en cuenta que el obispo está muy ocupado? Sí, porque lo que he hecho al estar muy lejos de La Rioja, lo que he hecho ha sido volver en Navidades. Qué bonito. Volví una semana, ¿no? Desde el 29 de diciembre hasta el 3 de enero, porque el 4 tenía ya una celebración en Alcázar de San Juan. Y he estado 6 o 7 días. Me ha emocionado pues ver, irme a mi pueblo y poder tener unos días de compartir con aquellos que fueron mis amigos y amigas de cuando yo era pequeño, ¿no? Que me los encuentro en la calle, que nos sentamos para tomar un café, nos contamos la historia. ¿Y cómo te ven? Bueno, me siguen viendo. Eres obispo. Me siguen viendo igual. Sí. Entre los amigos me siguen viendo igual. O sea, bien saben que soy el obispo y me tratan con muchísimo cariño, pero en el fondo somos aquellos que éramos pequeños y que nos lo pasábamos muy bien cuando salíamos de la escuela y que nos gustaba ir lo que se llamaba allí el día de San Juan. Hacíamos merienda, las meriendas de San Juan, con San Pedro también, las meriendas de San Pedro, que cuando yo era pequeño pues era muy habitual, ¿no? El juntarse en las bodegas. Y ya desde pequeños nos juntábamos también en las bodegas. Teníamos que pedir permiso a los padres para poder juntarnos a las bodegas. Bueno, es que era lo típico, ¿verdad? Era lo típico, pero eran unos días preciosos, unos días maravillosos. Y ahora sigo conservando también ese contacto con la familia, ya menos, porque mis padres murieron, como digo, en el año 2022-2023, pero tengo un hermano, una cuñada, unos sobrinos, y claro, pues mantengo, porque la familia es un lugar donde, como digo yo, donde te desarrollas como persona. Y donde refugiarse. Y donde, para mí la importancia de la familia, lo leí, es verdad, donde te quieren por lo que eres y no por lo que tienes. Mira, yo te quiero porque eres mi hijo. Yo te quiero a ti porque eres mi madre. Yo te quiero a ti porque eres mi hermano. Yo te quiero a ti porque eres mi tío. No por lo que tengas y por lo que me des. Y eso lo leí una vez sobre lo que es la familia y dije, pues es verdad. ¿Cuántas veces mis padres simplemente, pues siempre mis padres me han querido porque yo soy el hijo de ellos, nada más. Sin duda alguna que sí, y no es poco. Y no es poco, sí. ¿Qué le pides a la vida, Abilio? Bueno, yo creo que es muy importante en estos momentos el que la vida nos haga vivir con paz. O sea, vivir con paz, que podamos tener amistades con todo el mundo. El Papa León está insistiendo muchísimo de la importancia de la paz. La paz es mundial. La paz es entre naciones, pero también es la paz interior, ¿no? Yo creo que vivir con paz es para la vida, es importante. Y por supuesto, a la vida lo que pido es procurar ser lo más fiel posible a la encomienda que Dios me ha dado a través de la ordenación, porque la ordenación, tanto presbiteral como episcopal, la Iglesia te da una encomienda, Dios te da una encomienda a través de la Iglesia. Le pido vivir con paz, sin agresividad, y segundo, pues intentar vivir con fidelidad a la misión que la Iglesia me ha encomendado. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo al señor obispo de Ciudad Real, y saben ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, señor obispo, si estás preparado, comienzo. Adelante. Defínete como persona. Bueno, hombre, es un poco pretencioso, ¿no? Pero yo creo que como persona la palabra que me podría definir es una persona sencilla.
yo no soy una persona complicada ni una persona alambicada, sino que me manifiesto como soy. No tengo intenciones de aparentar ni de nada. Una persona sencilla. Me ha ayudado mucho a esa sencillez mi familia. Una familia sencilla también, una familia de agricultores de la Rioja Baja, dedicados fundamentalmente cuando yo era pequeño al espárrago, que ya casi ha desaparecido en La Rioja, y actualmente a la viña, ¿no? Entonces vengo de una familia sencilla, de una familia que muy honrada, muy trabajadora, y yo creo que eso, porque para mi padre el pensar que podías llevarte algo que no fuera tuyo, eso era para él el mayor disgusto del mundo, ¿no? Aunque fuera una pera de un árbol, eso no lo podía soportar, ¿no? Entonces mi padre nos ha transmitido mucho la honradez y la laboriosidad, el trabajo y la sencillez. Yo creo que lo he intentado vivir así porque, bueno, creía que mi padre llevaba razón y así me podría definir como una persona sencilla. Defínete como profesional, como obispo. Como obispo. Bueno, como obispo yo creo que la palabra que me podría definir es, yo lo he dicho un poco antes, ¿no? Yo creo que como obispo intento confiar en las personas con las que Dios me ha puesto, ¿no? Dios me ha plantado ahora aquí en Ciudad Real. Digo plantar porque también hay mucha viña, ¿eh? Bueno, está bien, ¿eh? Es un verbo interesante. Sí, me ha plantado aquí en Ciudad Real y por eso yo soy una persona que confía en los sacerdotes, en los laicos que están en cofradías, en los laicos que están en los consejos parroquiales, en los laicos que están en la economía. Yo me definiría profesionalmente como obispo, pues una persona que confía en aquellos con los que me ha tocado vivir, ¿eh? Yo parto siempre de la confianza, nunca del recelo, de qué pensarán, qué harán. No, yo parto de la confianza. ¿Cuál es tu color preferido? Bueno, mi color preferido, pues yo diría que el color preferido es el azul y no sé por qué, no entiendo por qué. ¿Azul cielo, azul marino? El azul cielo me gusta mucho. Azul cielo sí. Es muy bonito. Cielo. Sí, me gusta mucho, sí. ¿Cuál es tu fruta preferida? Bueno, la fruta que más suelo comer diríamos que es la pera, porque a mí me gusta la fruta dulce, ¿no? Que no sea una fruta demasiado amarga, demasiado cítrica, ¿no? Por eso, pues la pera ha sido siempre una de las frutas que más he comido. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues ese tipo de sabores, Los sabores dulces. El dulce. Sí. En La Mancha decimos eres galgo, que es aquella persona que le gusta mucho el dulce. Pues lo he oído y no sabía todavía lo que significaba. Sí, es eso. Sin embargo, en La Rioja hay otra que se dice golmajo. Para una persona que le gusta mucho el dulce, si dices, eres un golmajo. Aquí, galgo. Algo, pues hoy aprendí esa palabra que he oído y no sabía lo que significaba. Ajá. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, yo desde hace muchos años ya, pues visto de sacerdote, de negro. A veces uso también, sobre todo en verano, por el calor, utilizo la camisa siempre de sacerdotal blanca, algunas veces porque viene bien. Para los días de excesivo calor, el blanco atrae menos, dicen, ¿no? Que el negro atrae más el calor, es cierto, sí, y por eso alguna vez utilizo camisa blanca, pero una ropa así, sin más. Mis sobrinos se ríen mucho porque ellos, aunque tienen ya 30 y pico años, están siempre muy preocupados de la imagen, de qué poner y demás. Y se ríen mucho cuando les digo, mira, yo no tengo ningún problema, todas las mañanas me pongo de negro. Y es verdad, además. Sí. ¿Qué mascota preferirías tener? Yo es que no he tenido nunca mascotas, No he tenido nunca mascotas porque en mi casa siempre ha habido muchísimos perros. Mi padre era cazador y le encantaban tener perros para la caza. Realas. Sí, y entonces yo nunca me ha dado por tener perros. Yo con los que tenía mi padre sobraba, entonces ya está, ¿no? Y es algo que les ha transmitido precisamente no a sus hijos, a mi hermano y a mí, que no somos de tener mascotas, pero se lo ha transmitido a sus nietos, que les encantan los perros. Digo, bueno, ha saltado una generación, ¿no? Entonces no tengo mascotas. Sí que es cierto que hay un animal que me gusta mucho por su fuerza, que es el toro. O sea, eso lo aprendí con un artista de La Rioja, que fuimos amigos, en mi primera parroquia que tuve, un artista que murió, el cual había hecho esculturas de toros, ¿no? Y me enseñó a descubrir cómo un toro pues es una musculatura impresionante, de una hechura muy bonita, ¿no? El toro bravo, pero no es una mascota, evidentemente. Sí. ¿Tu mejor virtud?
Bueno, pues no sé, como digo, de echarse a uno flores es un poco, pero yo creo que insisto en lo de antes, ¿no? En que soy una persona confiada, ¿eh? En que soy una persona que no veo mal en los demás, sino mientras no se demuestre lo contrario, yo en todas las personas veo bondad y veo cariño y veo cercanía. Si ya después se demuestra lo contrario, pues pones a lo mejor una barrera, pero mientras tanto yo no pongo barreras con las personas. ¿Tu peor defecto? Mi peor defecto puede ser a veces la impaciencia. La impaciencia siempre desde joven. Me ha gustado que si hay que hacer una cosa, pues al momento, no esperar, no esperar. Recuerdo en Roma, cuando estudié 2 años en Roma, estudié con unos sacerdotes de Málaga y uno de ellos me decía, tranquilo, tranquilo, que se puede hacer mañana, ¿no? Porque si había que hacer algo, había que hacer un trabajo, lo que fuera, pues vamos ahora a hacerlo inmediato, ¿no? Puede ser un poco esa impaciencia, puede ser mi peor defecto, sí. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, bueno, igual es un poco impopular decirlo aquí, pero aquí se come muy bien, aquí se come muy bien. Pero, ¿has probado todos los platos manchegos ya? Todos no, pero mi comida son las chuletas a la brasa. Aquí es a la brasa, sí. En La Rioja se hace con sarmientos, pero y lo más parecido que he encontrado en Ciudad Real, muy parecido, han sido las chuletillas a la brasa. Cierto. Lo más cierto. parecido. Que las de cordero son riquísimas. Espectaculares. Sí, son lo más parecido y creo que se puede decir que están igualadas, ¿eh? Están igualadas. Un libro. Un libro, bueno, yo he leído mucho, ahora leo menos por cuestión de que se cansa la vista, con los años uno va perdiendo vista, lloran los ojos y demás. A mí me ha gustado siempre leer mucho novela histórica de todo tipo, ¿no? Sobre la guerra civil española, sobre la República, sobre la transición. Me ha gustado siempre leer muchísimo la novela histórica. El último libro así que puedo decir que me llamó un poco la atención fue uno que leí de un tal James Mellon, de un autor canadiense que escribió sobre, se titula Una renovación divina, que escribió sobre qué hacer con las parroquias que tenemos actualmente. Ese es el último libro que he leído así, me lo regalaron no hace mucho y es como digo, de un sacerdote de Nueva Escocia, de Canadá, y sobre cómo potenciar las parroquias en la actualidad. Pero vamos, he leído muchísima novela, tanto histórica como de otro tipo, he leído muchísimo a Noah Gordon, que ha escrito el judío, etcétera, ¿no? Todas estas que han sido llevadas después al cine, ¿no? Sí. Y he leído muchísimo tipo de novelas, ¿sí? Una película. Una película. Bueno, pues voy a decir las 2 últimas que he visto, porque a mí me gusta mucho el cine, un hobby que desde que soy obispo lo tengo un poco más ralentizado, ¿no? Un poco más mermado, pero me gusta mucho el cine, siempre me ha gustado mucho el cine. Creo que es algo cultural, que en comparación con otro tipo de hobbies no es caro, y las 2 últimas que he visto han sido Nuremberg, la actual, donde creo que es Russell Crowe el que hace una interpretación maravillosa. Extraordinaria. Maravillosa, extraordinaria. Y vi también Los Domingos, porque claro, todo el mundo hablaba de Los Domingos, de esa película. A mí me decepcionó un poco, ¿no? Bueno, sí, no es tanto pero bien, pero va en esa línea de que hay como un renacimiento, como una de esto, ¿no? Bien, pero la de Nuremberg, donde actúa Russell Crowe, creo que se pronuncia así, a mí me parece una actuación fantástica. La siguiente pregunta es un actor y una actriz, pero podemos cambiarlo por un santo y una santa. Sí, efectivamente, sí. Vamos a cambiarlo por un santo y una santa, porque actor y actriz ya casi lo he dicho, ¿no? Con Russell Crowe. Exacto. Entonces, un santo, bueno, en la actualidad, para mí, santos son San Juan de Ávila, y no solamente porque esté aquí. Los de Almodóvar se acaban de emocionar. No solamente porque está aquí en Ciudad Real, yo tengo ya, he traído a Ciudad Real muchos libros sobre San Juan de Ávila que yo ya tenía. Siendo un autor, he de decirlo, que es de tal profundidad que no es fácil leerlo, Sí es fácil leerlo, pero captar todo lo que dice San Juan de Ávila no es tan sencillo, ¿no? Y por eso San Juan de Ávila,
que es el patrono nuestro del credo español, siempre ha estado como un gran santo, ¿no? Después he descubierto en Soria al Beato Palafox, que fue un obispo del siglo XVII, virrey, que también es beato, pero que fue un obispo de mucha espiritualidad y de mucha fuerza. Y como santa, pues a Santa Teresa de Jesús, porque es que Santa Teresa de Jesús es una gloria leerla, sin duda y alguna. su vida y sus escritos y demás. Sin duda alguna que sí. Un político. Un político puede ser de cualquier momento, Sí, ¿no? sí, claro. A mí, porque está muy relacionado con el cine, ¿eh? Ahora lo vas a ver. Creo que yo vi Invictus, donde se describe como Nelson Mandela, después de haber estado tantos años en la cárcel, él intentó una reconciliación. Entonces, ahí en Sudáfrica. Tuvo mucho mérito. Tuvo mucho mérito, sí. Un hombre que podía haber recurrido a la venganza, o haber recurrido a igualar las cosas. Es decir, bueno, pero cuánta calidad humana había ahí. Eso es, cuánta calidad humana, que lo que intentó fue una reconciliación. Y esa película, la película de Invictus, donde creo que fue Matt Damon el protagonista, a mí me gustó, bien hecha, y sobre todo que intentaba transmitir, venga, todos juntos, a pesar de las diferencias que hemos tenido, incluso con muchas cárceles, muertes y demás, ¿no? Para mí es un ejemplo, es un ejemplo. Una ideología. Una ideología. Entendiendo por ideología lo que significa, yo creo que la ideología que se basa en la democracia, creo que para mí es la más importante, ¿no? Una democracia en la que está la participación del pueblo, fundamentalmente a través de las elecciones. Que es soberano. Que es soberano, donde se da una separación de poderes, que eso garantiza que se respeta todos los derechos, ¿no? Y donde estamos también con un estado de derecho, donde hay ley y un estado de bienestar social, donde hay una preocupación por también los que lo pasan peor. Yo creo que esa ideología, pues no sé, ideología democrática, después de la democracia se le ponen muchos adjetivos, ¿no? Que si liberal, que si formal, que si real, pero bueno, entendamos, el respeto entre todos y la convivencia, para mí esa sería la mejor ideología. La siguiente pregunta la formulo porque está en el test, pero es obvia, ¿no? Una religión. Claro, la católica, evidente. Apostólica y romana. Y romana, sí, así evidentemente. es, sí. Un programa de televisión. Un programa de televisión. Esto, desde que han llegado tantas televisiones, ¿verdad? Y también tantas plataformas, y que tengo menos tiempo para ver la televisión, no tengo así un programa diario, pero sí que me gustaba, y aquí me tengo que adaptar, todavía no lo puedo hacer, todavía tengo que buscar el sistema, sí que me gustaban siempre los telediarios regionales o provinciales. Me gusta, ¿en qué sentido? Pues porque quieres conocer la realidad de tu pueblo, quieres conocer la realidad donde vives, y me encantan ese tipo de programas, pero digo, ahora veo muy poquito la televisión porque estoy todavía situándome en la casa, etcétera, ¿no? El cuarto de estar, todavía estoy, como diríamos, aterrizando. El único informativo provincial de televisión es el de esta casa. Ajá, y más televisión. Sí, pues de vez en cuando voy pasando, sí. Un programa de televisión, ya lo hemos dicho. ¿Qué personaje público admiras? Personaje público. Sí. Bueno, pues esto también va a parecer diríamos, una redundancia, ¿no? No sé cómo decir, pero personaje público, el Papa León XIV, porque es que nos está dando una lección de saber estar, de saber unir a la Iglesia, de saber anunciar el Evangelio. Además, una contestación y eso lo digo yo, no lo dices tú, una contestación importante a Trump en estos momentos. Sí, pero además, como dice él, yo tengo que predicar el Evangelio, o sea, claro yo no estoy enfrentándome a Trump, yo estoy diciendo lo que es el Evangelio, la importancia del diálogo y de la paz. Yo pregunto, ¿qué otra cosa va a decir el Papa? Claro, indudablemente. No puede decir otra cosa, ¿no? Sí. ¿Qué personaje público detestas? ¿Qué personaje público detesto? Pues no tengo ningún nombre, pero sí que podría decir que detesto sobre todo al personaje público
que por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra. Hay tantos. ¿No? Sí, por eso, y no quiero señalar a nadie, porque pueden decir lo primero tú, ¿no? Pero sí que creo que el personaje público que más detestaría sería aquel que te intenta engañar, ¿no? Aquel que te intenta, por un lado una cosa, pero por otro lado otra. Sí. ¿Qué te pone de los nervios? De los nervios, pues normalmente no hay nada que me ponga de los nervios, ¿no? Tal vez vaya más relacionado con lo que he dicho antes, que es la impaciencia, el ver que si se puede hacer ahora, soy de ese temperamento que mejor ahora que mañana. Ahora se lleva mucho, es una palabra muy difícil de pronunciar, la procrastinación, sí, y no sí. sé si la he dicho bien, ¿no? Sí, sí. Que significa dejar para mañana, Sí, ¿no? sí, sí, pero sí. Eso conmigo no va. Yo sí lo puedo hacer hoy, pues hoy, y mañana. Yo opino igual. Y Yo mañana opino ya será otro día y exactamente haremos otra cosa. Una pregunta que está en el test: ¿qué no perdonarías? ¿Qué no perdonaría? Bueno, nosotros como cristianos tenemos que perdonar Claro, todo. claro. Tenemos que perdonar absolutamente todo, ¿no? Aunque haya cosas que te repateen y que no Que sean difíciles de perdonar. difíciles de perdonar, Sí, pero sí. como cristiano el perdón tenemos que hacerlo. Sin duda alguna. Y a veces pues no se entiende, ¿no? Que seamos capaces de decir, mira, hay que perdonar a estas personas que son unos tales, pero no. Pero es que en el mensaje de Jesús está el perdón. Y Él perdonó a todos. Y Él perdona a todos, hasta los que lo crucificaban. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Bueno, yo me río mucho de la vida diaria, en el sentido de que sé disfrutar de las cosas de la vida diaria. Yo sé disfrutar de tomar un café con unos amigos, sé disfrutar de una comida celebrando un cumpleaños. Me gusta mucho el humor, pero no el humor grueso, sino el humor que tiene cierto punto de ironía, o sea, que tienes que captar un poquito, ¿no? Me gusta ese estilo de humor. Yo río normalmente con la vida diaria. ¿Qué te hace llorar? Llorar, bueno, pues yo creo que lo que más me hace llorar es la pérdida de los seres que uno quiere, y de los seres que uno ha ido estableciendo relaciones, y ver cómo a lo mejor se están yendo por edad o por enfermedad. Eso sí que me causa mucha tristeza, sí. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Procuro reaccionar de forma suave. ¿No? Yo creo, tengo una tesis, a veces, no sé si la cierta o no es la cierta, ¿no? Yo creo que cuando una persona te provoca, si tú reaccionas mal, esa persona que te ha provocado ha conseguido su objetivo. Y por eso procuro no reaccionar mal, con el fin de que esa persona que te provoca no consiga su objetivo, que es hacerte reaccionar, ¿no? Intento no reaccionar mal, sino desde el diálogo y desde el buen carácter. Perdón por la siguiente pregunta. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. Claro. De hecho, estás obligado. Estoy obligado a guardar secretos, tanto a nivel sacramental, cuando la confesión, tanto a nivel confidencial. Es decir, como cuando una persona me confía un secreto, aunque no esté dentro de la confesión, si entra dentro de lo que se llama la confidencialidad, el secreto profesional. Sí. Eso hay que guardarlo sí o sí. Y entonces llevo muchos años y así es. Sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Depende un poco de las situaciones y de las personas, ¿no? Porque yo he aprendido con la vida, por ejemplo, cuando se está con chicos jóvenes y con chicas jóvenes, como yo fui director de la pastoral juvenil, ¿no? A veces decir todo lo que sientes a esos chicos jóvenes que lo que necesitan son certezas, lo que haces es meterlos en una inquietud. Entonces yo hay que ver con quién expresas lo que sientes, para que esa persona a la que tú tienes no le hagas daño, ¿no? Porque a lo mejor esos chicos jóvenes, si tú les expresas todo lo que sienten, son incapaces de entender, porque son muy jovencitos todavía, ¿no? Solo aprendí en la pastoral juvenil a decir, esto que siento, que no es que sea malo, ¿no? Pero igual estos no son capaces de entenderlo todavía, y me lo callaba. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, no tengo límite. No tengo límite. Es decir, sí, no tengo límite, sencillamente me voy poniendo los trabajos de cada día y desde que comienzo hasta que termino, ya está. ¿Qué añoras de tu niñez? Bueno, de mi niñez, como ya he hecho referencia también
añoro, es que de niño añoro la cocina de mi casa en invierno, donde con mis padres, ¿no? Y yo llegaba del colegio y mi madre me daba la merienda. Añoro cuando veía a mi madre con mis tías, que yo llegaba del colegio y no había televisión, estaban escuchando la radio. Sí, sí, y llegaba yo y tenía que callar porque estaban escuchando la novela, que no recuerdo cuál era, evidentemente, ¿no? Recuerdo a mi madre haciendo esfuerzos, que en aquellos años no había tanto dinero, haciendo esfuerzos por comprarme alguna cosilla cuando salíamos a la calle, darme algún pequeño regalo cuando la acompañaba a comprar. Recuerdo muchas cosas, sí. ¿A quién eres incapaz de decir no? Soy incapaz de decir no a aquella persona que veo que lo que me pide me lo está pidiendo con verdad y que el no mío le dé a sufrir mucho sin razón. O sea, un no que hace sufrir sin razón no me gusta. No me gusta. ¿Tienes alguna manía? Manías. No tengo ninguna manía. Si tal caso, que a lo mejor siempre me ha gustado un poquito la puntualidad, en las celebraciones de la Eucaristía, etcétera, a mí me gusta, pero por respeto a los demás. Es decir, si la misa es a las 12 y tienes allí a la gente que ha venido a las 12, y dices, no puedes empezar a las 12:10 por respeto a los que han venido a las 12, ¿no? Bueno, no sé si clasificarlo como una manía o como una costumbre. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir. Bueno, ahora me toca vivir en Ciudad Real, sí, y estoy pero de maravilla. Allá en un futuro. En un futuro, si Dios me da salud, yo creo que podría volver a La Rioja, sí, porque... ¿A Autol, entonces? A Autol, en principio, sí. Mientras, si me puedo valer por mí mismo, a Autol, sí. Que no me puedo valer por mí mismo, pues volvería a la casa sacerdotal de La Rioja. Esto es un deseo. Después la vida, a saber qué dice. Sí. A saber qué dice, ¿no? Lo que Dios disponga, no Lo que sabemos. Dios disponga, efectivamente, ¿no? ¿Atrevido, conformista o rebelde? Conformista o atrevido o rebelde. Pues yo creo que una mezcla un poquito de todo, ¿no? Depende de qué circunstancias, pues yo me atrevo y digo, hay que ir a por ello, ¿no? Depende de qué circunstancias valoro y digo, hay que quedarse quieto y dejar que vayan pasando las cosas. Y a veces también pues de rebeldía decir, esto no puede ser así, esto se tiene que terminar. No tendría de esos tres palabras, de esos tres adjetivos, no me podría aplicar ninguno 100%, pero sí que me veo reflejado un poco en cada uno de ellos. Abilio, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Bueno, yo creo que me ayudó a madurar bastante, la primera parroquia en la que estuve destinado, estuve destinado en la primera parroquia de 1989 al 1994, solo 5 años. Se llama una parroquia de Aldeanueva de Ebro, unos 3.000 habitantes, muchísima viña y muy cerca de mi pueblo. Fue para mí que el obispo me mandara allí, fue una gloria porque estaba a 9 kilómetros de mi pueblo y pude seguir haciendo vida familiar sin ningún problema, ¿no? Esa primera parroquia, cuando me despedí en el año 1994, aún recuerdo en la despedida que les dije, os doy gracias porque me habéis ayudado a ser cura. Porque creo que como sacerdotes vamos a las parroquias a llevar algo, pero también ellos nos pueden aportar. También las comunidades nos ayudan a nosotros. Encontré gente que me ayudó a ser un buen cura, que me decían, por aquí se va bien, esto aquí no, esto mejor, pues faltaría a lo mejor más visita a los enfermos, pues no había caído tal, no, fue esa primera parroquia de Aldeanueva de Ebro, allí en La Rioja, me moldeó muchísimo y yo creo que ahí me entró un poco más el saber adaptarme, el saber ser flexible, el saber aceptar las cosas de la gente, esa madurez que diríamos te hace un hombre, ¿no? ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Aspiración, pues la aspiración máxima que tengo en la vida es compartir mi episcopado con la gente de Ciudad Real. Esa es mi aspiración máxima y no tengo otra. ¿Un lema en tu vida? Un lema en mi vida, pues voy a elegir el lema episcopal que
que elegí para mi ministerio episcopal, ¿no? Es fiel el que llama, ¿no? O sea, fiarme de Dios. Ese es un lema para mi vida. El fiarme, pues me tocó La Rioja, me tocó Soria, me toca Ciudad Real. Bueno, pues hay que fiarse de Dios, hay que fiarse de Dios. Y en ese fiarse de Dios, pues entra mi aspiración de estar con Ciudad Real, mientras Dios quiere, me dé la salud, aquí con esta diócesis, pues intentando ser lo más feliz posible, anunciando el Evangelio. Y Abilio, cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? La canción de mi vida, bueno, yo soy un poco ecléctico a la hora de la música, porque lo mismo me gusta la música clásica, que lo aprendí en el seminario, con un profesor que tocaba el piano y el órgano, y era un gran amante de la música clásica, y me hizo saborear la música clásica, pero también escucho la radio, las cadenas musicales cuando voy en el coche, y voy pasando de una a otra y buscando diversas canciones, ¿no? Pero como digo, soy un poco ecléctico de distintas, pero me gusta mucho Solamente una vez, porque es un bolero que es muy romántico, ¿no? Y transmite sobre todo la capacidad que tiene el amor, no solamente una vez, también la vida, ¿no? Y entonces me gusta mucho. Los jóvenes que nos vean dirán, madre mía, eso está más pasado que, pues es probablemente que vuelve es un gusto el bolero, muy pasado. vuelve el bolero. Pero a mí me gustó mucho. Solamente una vez, amén la vida. Es un bolero inmortal, porque Sí, eso es, cuidado los años que tiene y cómo está vigente todavía. Sí, es de los años 40, una cosa así, tiene muchos años. Tiene muchos años, sí. Pues ya ven ustedes que hoy hemos conocido a Monseñor Abilio Martínez Barea, y créanme que merece la pena. Créanme que es un obispo al que hay que ayudar en esta nueva diócesis de Ciudad Real. Yo estoy muy agradecido, y esta casa está muy agradecido de tu presencia, y te deseamos, como no puede ser de otra forma, todo lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Gracias por venir. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás?